Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuamos con el Congreso Internacional de Derecho Comparado en homenaje al doctor Lucio Pegoraro. Y después de haber tenido nuestra inauguración y la conferencia magistral al cargo de nuestro homenajeado, hoy continuamos con una extraordinaria conferencia en el marco de este reconocimiento a un gran jurista y a un gran ser humano. Está con nosotros el doctor Milton Ray Guevara, de República Dominicana, quien es precisamente presidente de la Corte Constitucional de República Dominicana. Es un orgullo tenerlo con nosotros en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y primeramente, pues agradecerle su participación en tan importante evento y de comentarle que lo hemos designado miembro honorario de la Academia. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gran saludo, doctor Navejas. Y es un verdadero honor que me hayan, digamos, conferido la calidad de miembro de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Y además es un gran motivo de satisfacción estar participando en este Congreso Internacional que está dedicado a nuestro gran amigo Lucio Pegoraro. Muchísimas gracias. Pues es importante recalcar que el doctor Pegoraro tiene un especial cariño y respeto a la trayectoria del doctor Milton Ray Guevara, quien es magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Fue declarado en el año 2011 miembro honorario del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es profesor honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América. Fue senador de la República en República Dominicana. Fue a la vez embajador extraordinario y plenipotenciario en Francia y concurrente en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Bélgica, Comunidad Económica Europea y Yugoslavia. Fue a la vez ministro, que en México es secretario, ministro del Trabajo en República Dominicana, entre otros muchos cargos. Obviamente resumimos toda la hoja de vida, toda la trayectoria del doctor Milton Ray Guevara, y la verdad que nos da muchísimo gusto que esté en este homenaje para un jurista verdaderamente importante que ha permeado el derecho en Europa y en América. Hoy el doctor Milton Ray Guevara desarrollará el tema breve visión comparada del Consejo Económico y Social de la República Dominicana y el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Francia. Y en la dinámica de la conferencia de hoy, el doctor Milton Ray Guevara dirá algunas palabras en relación a la trayectoria y los vínculos emocionales que lo unen con el doctor Pegoraro, y desarrollará la conferencia que acabamos de manifestar. Pues el micrófono es suyo, doctor Milton. Constituye un verdadero honor y privilegio participar en este reconocimiento al querido maestro Lucio Pegoraro. El maestro Pegoraro, dedicado a estudiar el derecho público comparado, es infatigable cultor de una disciplina cuya importancia, lejos de disminuir, se acrecienta en sociedades más abiertas, más comunicadas, en tiempos en que el saber rivaliza con escasos tintes ideológicos, pero acicateado por el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Escuchar a Lucio o leerlo es un verdadero deleite para el espíritu. Su aguda inteligencia, su incansable recorrer por los mundos jurídicos, su extraordinaria dedicación al derecho comparado, le han permitido ser autor de más de 20 monografías, más de 400 ensayos y artículos de obras como Derecho Constitucional Comparado, junto a Angelo Rinella, donde plantea interrogantes tales como: ¿hay incertidumbre sobre si el derecho comparado es una ciencia en sí o un método para estudiar las materias jurídicas? Para opinar luego, la cuestión de si el derecho comparado es una ciencia o si la comparación es un método para estudiar cualquier rama del derecho, incluido el constitucional, se conecta a las finalidades de las investigaciones y a la instrumentalidad entre fines y medios usados.
En la valiosa obra Derecho Constitucional Comparado, junto a Diego López Garrido y Marcos Mazó Garrote, el maestro Pegoraro, al examinar las fuentes del derecho y la fuerza expansiva del constitucionalismo, nos deleita al plantear que la mayoría de los estados del mundo se rigen por constituciones sin constitucionalismo. Otros tienen constitucionalismo sin constitución formal y otros estados poseen constitución con constitucionalismo. Lucio es un sembrador de inquietudes, con una profunda sensibilidad humana, como lo apreciamos en República Dominicana en sus 2 visitas. Tiene legión de admiradores, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera del Nuevo Mundo, hasta la comunidad jurídica dominicana y en especial en el Tribunal Constitucional. Al sembrador de saberes que es Lucho, en este país lo admiramos y le queremos. Por eso vamos a tratar un tema de interés, sobre todo a la luz de la realidad que vive el mundo de hoy. Y es una breve visión comparada del Consejo Económico y Social de la República Dominicana y el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Francia. La doctrina conviene de forma mayoritaria que la idea de un Consejo Económico y Social fue contemplada por vez primera en la Constitución alemana de Weimar en 1919, como consecuencia del desarrollo del sindicalismo y de la influencia de la concepción solidaria de la sociedad. La idea de una representación política de los intereses socioprofesionales en el seno de una segunda cámara estaba muy en boga. En la Cuarta República Francesa de 1946, en el título segundo, artículos 64 y 65, se creó el Consejo Económico, predecesor del Consejo Económico y Social previsto en el título cuarto de la Constitución francesa del 4 de octubre de 1958, en los artículos 69 a 71. Este, a su vez, sufrió modificación por la Ley Constitucional del 13 de julio de 2008 y en lo adelante se denomina Consejo Económico, Social y Medioambiental. En el caso dominicano, se trata de un órgano de relativa juventud, ya que fue incorporado a la Constitución actual en 2010, en su artículo 251, como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, dejando a la ley determinar su conformación y financiamiento. Esta ley es la 14215 del 12 de agosto de 2015. Como precedentes de la misma, debemos mencionar el proyecto de ley que crea el Consejo Económico y Social, presentado en el Senado de la República el 4 de julio del año 2000 en nuestra condición de senador por la provincia de Samaná. Igualmente debemos mencionar el decreto 1305 del 25 de enero de 2005 del presidente de la República, Leonel Fernández, que creó el Consejo Económico, Social e Institucional. En ambos casos, se trata de un instrumento de concertación social que permite la participación organizada de las fuerzas económicas y sociales en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas y favorece su colaboración, asegurando su participación en el diseño de la política económica, social y el medio ambiente en el caso francés. Veamos cuáles competencias y estructuras tienen estos órganos constitucionales que pueden jugar un importante rol en la búsqueda o mantenimiento de la paz social, particularmente en épocas de turbulencias sociales. Empecemos viendo la naturaleza y características del Consejo Económico, Social y Medioambiental francés. El antecedente más antiguo que encontramos en Francia en lo relativo a la institución que vamos a examinar remonta a 1925 por el presidente Édouard Herriot en una especie de desarrollo de las leyes Waldeck-Rousseau de 1884 y 1901 que garantizaban la libertad sindical y de asociación. Creó por decreto el Consejo Nacional Económico, integrado por 47 miembros. Posteriormente fue objeto de tratamiento legal en 1936. Este órgano fue suprimido
por el régimen de Vichy durante el colaboracionismo y ocupación por Alemania, para volver a resurgir en la Constitución del 27 de octubre de 1946 en la Cuarta República. Veamos ahora el Consejo Económico. La Constitución de la Cuarta República Francesa nace con la victoria sobre los regímenes que trataron de someter y degradar a la persona humana, nazismo y fascismo. En ella se proclama que todo ser humano es titular de derechos inalienables y sagrados, que la nación asegura al individuo y a las familias las condiciones necesarias para su desarrollo. En ese orden se crea el Consejo Económico. En efecto, el artículo 25 de la Constitución de 1946 establece el Consejo Económico, cuyo estatuto será reglamentado por la ley, examina para opinión los proyectos y proposiciones de ley de su competencia. Estos proyectos le son sometidos por la Asamblea Nacional antes de que ella delibere sobre los mismos. El referido artículo agrega: el Consejo Económico puede además ser consultado por el Consejo de Ministros. La consulta es obligatoria para el establecimiento de un plan económico social que tenga por objetivo el pleno empleo de los hombres y la utilización racional de recursos naturales. En esta época, el Consejo estuvo integrado por 146 miembros y empezó a sesionar el 16 de abril de 1947 bajo la presidencia de Léon Joly. La inestabilidad constitucional de la Cuarta República no contribuyó, entre otros factores, al desarrollo del Consejo Económico, aunque en ella daba asesoría al gobierno y al Parlamento. Ahora, veamos el Consejo Económico y Social. La Constitución de la Quinta República del 4 de octubre de 1958 crea el Consejo Económico y Social con el título 10, artículos 69 a 71. Paradójicamente, el general de Gaulle, padre de la Quinta República, no creía en el papel del CES. Y por ello, en el referéndum del 27 de abril de 1969, propuso que se fusionara con el Senado, propuesta que no obtuvo la mayoría deseada por el general de Gaulle, que de hecho se marchó del poder. El CES francés, conforme a los artículos antes señalados, apoderado por el gobierno, daba su opinión sobre los proyectos de ley, ordenanza o decreto, así como sobre las propuestas de ley que le sean sometidas. Un miembro del Consejo podía ser designado por este para exponer ante las asambleas parlamentarias la opinión del Consejo sobre los proyectos o proposiciones que le hayan sido sometidos. El CES podía ser igualmente consultado por el gobierno sobre cualquier problema de carácter económico o social de interés para la República o la comunidad. Todo plan o proyecto de ley de programas de carácter económico o social tenía que ser sometido para su opinión. La composición del Consejo Económico y Social y sus reglas de funcionamiento eran fijadas por una ley orgánica. En la Quinta República, en su fase inicial, el CES estaba asociado a la actividad gubernamental, proceso que se desacelera a la salida de Michel Debré del cargo de primer ministro bajo la presidencia del general de Gaulle. A partir de ahí se puede hablar, según Dominique Maillard y de Gré-du-Loup, en la obra Instituciones Administrativas, de una institución en mutación. El CES sobrevivió a la fusión con el Senado rechazada en 1969, aunque disminuyó la efectividad de su intervención. Ahora bien, hablamos ahora de Consejo Económico, Social y Medioambiental. La revisión constitucional de 23 de julio de 2008 le otorgó un nuevo campo de competencia, el medio ambiente, lo que incidió en su nueva denominación. En lo adelante, la institución debería jugar un rol más grande en la vida social del país y en el seno de las instituciones. Él es particularmente, más ahora que en el pasado, el consejero del Parlamento, que puede en adelante consultarlo sobre todo problema de naturaleza económica, social o medioambiental. El CES está regido actualmente por la Ley Orgánica del 28 de junio de 2010 como Asamblea Consultiva de los Poderes Públicos
que representa las principales actividades del país. El Consejo favorece su colaboración y asegura su participación en la vida económica, social y medioambiental de la nación. La Ley Orgánica del 28 de junio de 2010 le ha dado competencias para evaluar las políticas públicas de naturaleza económica, social o medioambiental. De igual manera, la Ley Constitucional del 23 de julio de 2008 permite su apoderamiento por vía de petición de 500.000 ciudadanos mayores de edad y de nacionalidad francesa o residentes legales. El CESE, por su propia iniciativa, puede emitir sus opiniones, pero nunca puede ser apoderado sobre proyectos de ley en discusión. También puede ser consultado por el primer ministro, por el presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Senado, sobre cualquier problema de carácter económico, social o medioambiental. ¿Cuál es la composición de ese Consejo Económico y Social y Medioambiental? El CESE está compuesto por un número máximo de 233 miembros, escogidos de la manera siguiente: 140 miembros de la vida económica y del diálogo social, 60 miembros a título de la cohesión social, territorial y asociativa, entre ellos 4 representantes de los jóvenes y estudiantes, y 33 miembros representando la protección de la naturaleza y medio ambiente. Sus integrantes son designados por 5 años y no pueden desempeñar más de 2 mandatos consecutivos. El Estado puede nombrar 8 personalidades asociadas por cada sección. ¿Cuáles son los órganos del CESE? El CESE tiene como órganos la Asamblea Plenaria, el Buró o Mesa Directiva, del cual forma parte el presidente y 18 miembros, la Secretaría General y las secciones siguientes. Esto es muy importante: asuntos sociales y de la salud, trabajo y empleo, organización del territorio, economía y finanzas, asuntos europeos e internacionales, actividades económicas, agricultura, pesca y alimentación, educación, cultura y comunicación y medio ambiente. El CESE está dividido en CESER, ya que existe para las regiones francesas. Desde el año 2010, el CESE es objeto de críticas que llegan hasta pedir su eliminación. Posturas planteadas, por ejemplo, por personalidades como Hervé Mariton, Marine Le Pen y Jean-Louis Masson. En el actual mandato, el presidente Macron ha pretendido, mediante proyecto de ley constitucional, la creación de una Cámara de la Sociedad Civil en lugar del CESE. Sin embargo, mientras tanto, el CESE continúa con su labor, enfrentado a las competencias de otras estructuras consejeras del gobierno, como France Stratégie, el Alto Consejo de la Vida Asociativa y el Comisionado General para la Igualdad de Territorios. El CESE recibió apoderamiento gubernamental 5 veces en 2013, 2 en el 2011, 2 en el 2012 y 1 en el 2011. Es muy importante ver cómo ha ido perdiendo el apoderamiento a través de los años. En el caso del CES dominicano, para llegar a entender por qué se creó el Consejo Económico y Social, hay que remontarse al desarrollo del diálogo nacional que, bajo la ilustrada organización de Monseñor Agripino Núñez Collado, se inició por el año de 1985 en la ciudad de Jarabacoa. En esa época, Monseñor Núñez Collado era el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En ese momento, los actores sociales, empleadores y trabajadores empezaron a transitar el camino del respeto y la búsqueda de soluciones al tema social. La propuesta formal del Consejo Económico y Social Dominicano la presentamos en conferencia pronunciada en el curso de maestría en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1988 en el campus de Santiago de los Caballeros. La referida conferencia fue publicada en la obra Doctrina Jurídica Dominicana, un aporte personal, editada en 1990 por la editora Taller, de nuestra autoría. Del debate académico, ya como senador de la República, pasamos a la iniciativa legislativa,
En efecto, el 4 de julio del año 2000 apoderamos al Senado de la República de un proyecto de ley creando el Consejo Económico y Social. En su artículo primero se expresaba: se crea el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, organismo que mediante la representación de las diversas actividades económicas y sociales deberá favorecer la colaboración de las diferentes categorías profesionales entre ellas y asegurar su participación en la formulación de la política económica y social del gobierno. Como señalamos anteriormente, mediante decreto 1305 del 25 de enero de 2005, se creó el Consejo Económico, Social e Institucional como organismo consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social e institucional. Pero luego aparece el 26 de enero de 2010 la nueva Constitución, en cuyo artículo 251 se establece lo siguiente: la concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla, habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento será establecido por la ley. En cumplimiento del mandato constitucional, se promulgó la Ley 142-15 del 12 de agosto de 2015, que instituye el nuevo CES. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del CES dominicano? El artículo 3 de la Ley 142-15, al referirse a la naturaleza jurídica, la define como: el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social del Poder Ejecutivo de carácter nacional, intersectorial e interterritorial de carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia. En el párrafo primero se establece que el CES, en razón de sus objetivos y funciones, coordinará su labor funcional y administrativa con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En su párrafo segundo se consagra que el CES estará vinculado al Ministerio de Trabajo en virtud de la relación existente con las normativas de derechos laborales internacionalmente consagradas y reconocidas constitucional y legalmente. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del CES dominicano? El artículo 5, relativo a sus funciones, señala que las mismas se ejercerán a solicitud del presidente de la República o por iniciativa propia. Sus competencias son bastante amplias y nos permitimos citar algunas. Examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad dominicana. Examinar y estudiar ante proyectos de leyes relacionados con aspectos y políticas económicas, sociales o laborales que podrían incidir en la sociedad dominicana a solicitud del presidente de la República, del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo o de la mayoría simple de sus miembros. Buscar la debida concertación a través de la participación democrática de empleadores, trabajadores y organizaciones de la sociedad. Lograr consensos a través del diálogo social que permitan incorporar por acuerdo o pacto social iniciativas de desarrollo económico, social y laboral. Proponer al Poder Ejecutivo iniciativas legislativas relacionadas con aspectos y políticas sociales, económicas y laborales. Emitir opinión sobre anteproyectos y proyectos de ley, decretos o reglamentos relacionados con el propio CES y que pudieran afectar su organización, competencias o funciones. Elaborar estudios a solicitud del Poder Ejecutivo, sus ministerios o por iniciativa propia que se relacionen con aspectos y políticas económicas, sociales y laborales. Regular su propio régimen de organización y funcionamiento interno de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y en coordinación, como señalamos anteriormente, con los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y también el Ministerio de Administración Pública. El CES debe elaborar y someter anualmente al Poder Ejecutivo, dentro de los primeros 45 días de cada año,
un informe sobre la situación socioeconómica y laboral del país. Cuando lo considere necesario, puede emitir su opinión sobre la elaboración y ejecución del presupuesto anual, plurianual y complementario, la cual será elevada al conocimiento del Consejo de Ministros por parte del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. También puede el CES coordinar todas las iniciativas de concertación relacionadas con el ámbito de su competencia, dar seguimiento al cumplimiento de los pactos y acuerdos validados en el ámbito de su competencia, emitir un informe al final de cada año, y eso es sumamente importante, sobre el cumplimiento de los acuerdos sociales arribados y las regulaciones que guarden relación con el ámbito del CES. Y también es importante que le toca coordinar la participación social en el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, conforme lo ordena la ley que la regula. Pero también le dan la atribución de propiciar las veedurías sociales, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y debe participar en las revisiones anuales de mediano plazo y de término respecto a los avances, logros, dificultades y desafíos que se presenten en la implementación de la importante Estrategia Nacional de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en la ley. Y algo novedoso es que tiene que preparar para las autoridades electas cuando hay cambio de mandato nacional, dentro del marco de los informes de mediano plazo de la Estrategia Nacional de Desarrollo y cuando sea aplicable, conclusiones y recomendaciones, primero sobre la adopción de nuevas medidas y la realización de acciones que permitan corregir desviaciones con respecto a las metas establecidas o impactos no previstos de las políticas adoptadas. Segundo, los objetivos y líneas de acción que deberán ser considerados prioritarios para el siguiente periodo de gobierno. Es importante señalar que el CES se pronuncia mediante dictámenes. Ahora, ¿cuál es la integración de este CES? Que tiene importantes prerrogativas legales. El artículo 8 de la ley 142.15 aborda la cuestión y señala que será compuesto por un presidente, un secretario general, 15 representantes de las organizaciones laborales, incluyendo a 3 representantes de los gremios profesionales, 15 representantes de las organizaciones empresariales, incluyendo las cámaras de comercio y de producción y las organizaciones de microempresas, y 15 representantes de las organizaciones sociales, incluyendo a las iglesias, instituciones académicas, universidades y organizaciones comunitarias, entre otras organizaciones sociales. Es decir, hay una representación tripartita, porque en la República Dominicana hay un precedente del famoso diálogo tripartito que permitió, entre otras cosas, la aprobación en el año de 1992, el 29 de mayo, del nuevo Código de Trabajo de la República Dominicana. Hay que señalar que para el buen manejo de la gestión operativa del CES, el artículo 19 de la ley establece la comisión ejecutiva, integrada por el presidente, el secretario general y 3 miembros del sector empresarial, 3 del sector sindical y 3 del sector social. Muy importante es que se establecen 5 comisiones permanentes en el artículo 24. Estas son institucionalidad, transparencia y Estado de Derecho. La segunda, educación, salud y protección social. La tercera, economía, productividad y empleo. La cuarta, medio ambiente y desarrollo sostenible. La quinta, asuntos emergentes y coyunturales relacionados con las materias socioeconómicas y laborales. Ahora bien, se pueden crear comisiones especiales de naturaleza transitoria. Es importante destacar que mediante decreto 291-20 se ha reglamentado la elección de los miembros del Pleno y la Comisión Ejecutiva del CES. ¿Qué podríamos decir a manera de conclusión? Mientras el CES francés ha estado sometido a importantes cuestionamientos, lo que no le ha impedido seguir laborando y cumplir sus obligaciones, en la República Dominicana, el Consejo Económico y Social ha venido ganando espacios
que le han permitido coordinar y llevar a feliz término el pacto educativo fundamental para la revolución educativa que se quiere en la República Dominicana, le ha permitido el CES, ha logrado impulsar con determinación el pacto eléctrico que está en víspera de ser firmado, así como la concertación de los principios orientadores para una reforma integral para el Pacto Nacional para la Reforma Fiscal. Eso es sumamente importante. La República Dominicana recorre permanentemente el camino del diálogo social y ese ha sido una de las bases de sustentación del crecimiento económico extraordinario que ha tenido la República Dominicana en los años anteriores. Por supuesto, la situación de la COVID ya crea una nueva situación. ¿Qué puede uno decir también? Que la influencia francesa en la génesis del CES dominicano ha sido muy notoria. De igual manera, el modelo español ha sido tomado en cuenta por el legislador. Creo firmemente que los consejos económicos y sociales o medioambientales, unos 50 en el mundo, están llamados a desempeñar permanentemente un valioso rol para el establecimiento del diálogo social y la concertación, sobre todo en los momentos actuales de crisis sanitaria, económica y social, que amerita de buscar consensos para el bien de todos. El diálogo será más productivo que enfrentamientos infecundos. En momentos en que aumenta el desempleo, la inseguridad, se debilita el acceso a la educación y los sistemas sanitarios revelan su precariedad y falta de respuesta a la ciudadanía. No hay duda, pues, de la importancia del derecho comparado en el estudio de las instituciones que, diseñadas para una nación, pueden impactar positivamente en otras. Gracias, Lucho, por mantener siempre encendida la luz del conocimiento y de la investigación con la finalidad de lograr que diversos ordenamientos converjan en la búsqueda del bien común. Muchas gracias y ha sido un verdadero honor y privilegio estar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, la verdad ha sido muy interesante y es un tema muy importante. Quisiera aterrizar un par de preguntas aprovechando su expertise y que de verdad pues estamos en un momento muy complicado con este tema del COVID que trae asolado no a nuestra región, sino al mundo entero. Y ahora pues la trascendencia de cómo este Consejo Económico Social de República Dominicana pues puede en un momento dado replicarse en América Latina. En esta situación, doctor Milton, este problema, este gran problema del COVID, como usted lo dice atinadamente, ha revelado muchísimas de las complicaciones en temas sanitarios y ha complicado, pues, sobre todo las complicaciones que se tiene para cubrir en temas de salud en nuestra región. El mundo entero lo ha vivido, pues imaginemos nosotros, y muchos de los problemas se han agravado. Usted ya abordó con gran maestría todo este tema. ¿Cómo podríamos resumir, doctor Milton Ray Guevara, la trascendencia, la importancia en tiempos de este COVID-19 de la concertación y diálogo social? Lo importante en este caso es que estos organismos fueron diseñados para trabajar en búsqueda del diálogo y la paz social en tiempos normales. Pero ahora no estamos en tiempos normales. Nosotros estamos tratando con muchas dificultades de volver o de llegar a una nueva normalidad. Sin embargo, vemos que actualmente hay un retroceso en muchos países con relación al abordaje de la pandemia. Ahora estamos tratando, el mundo entero, estamos tratando de que se logre esa vacuna que pueda ayudar a mejorar la situación de los seres humanos. Pero indudablemente, en épocas de crisis, el papel de un Consejo Económico y Social es más importante que en épocas donde no haya crisis. Porque efectivamente
En los núcleos sociales, la relación entre empleadores, el Estado y los trabajadores necesita más que nunca de encuentro, de diálogo, de búsqueda de soluciones, porque el impacto en el mundo del trabajo ha sido letal de esta pandemia. Entonces, si en épocas normales el caso del CES dominicano es apoderado para el pacto educativo, para el pacto eléctrico, para, digamos, las bases esenciales del futuro pacto fiscal, bueno, pero con mayor razón para que cualquier Consejo Económico y Social de los 50 que hay en el mundo sean apoderados de buscar fórmulas para enfrentar en la concertación y no en el enfrentamiento las realidades de una pandemia que ha golpeado enormemente la economía del mundo, la salud del mundo, la cultura, todo, absolutamente todo. Hay que pensar que de 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta, durante 2 o 3 meses estuvieron paralizados 4.500 millones de seres humanos, totalmente paralizados. Eso tiene un efecto devastador en la producción, en la industria, en la creación, hasta en la creación artística, literaria, en el mundo del trabajo, no hay duda. Las empresas han sufrido enormemente. Derechos que no necesariamente tenían que ser tocados por los estados de emergencia, fueron tocados. Por ejemplo, el derecho a la educación, porque hemos tenido que buscar la conectividad. Pero el derecho a la libre empresa, si hay toque de queda, si realmente las empresas no pueden abrir, o sea, es verdaderamente una situación muy difícil que uno pensaba que se iba a resolver ahora y que los indicios de rebrote pues nos llenan de preocupación porque el aparato productivo mundial podría estar en una situación de colapso nuevamente, lo cual va a empeorar la suerte de billones de seres humanos. Y por eso la concertación y el diálogo, la búsqueda de salidas a la crisis sanitaria y económica planteada por la COVID, pues naturalmente se impone con mucho mayor razón, porque ahí están todos los sectores representados y no es el fruto, la decisión que se adopte de uno de los integrantes del diálogo social. No, el Estado solo no va a poder resolver esto. El sector privado, los empleadores tampoco por sí solos y los trabajadores mucho menos. De manera que ahora están dadas todas las condiciones para que esos 50 consejos económicos y sociales que hay en el mundo pues puedan jugar un papel de principalía y buscar las sendas que nos permitan recuperar un poco lo perdido, tan dolorosamente perdido. Qué importante, y más que usted conoce la génesis, participó en ella, conoce las entrañas del Consejo Económico y Social, y qué tan importante ha sido para amortiguar toda esta problemática, como lo dice usted atinadamente con la concertación y diálogo social, este Consejo Económico, doctor, qué tan trascendente, o sea, el que no hubiera existido pudo haber complicado más la realidad que hoy vivimos. Lo que yo debo destacar la voluntad de diálogo y el espíritu de diálogo que adornan a los interlocutores sociales en la República Dominicana. Fíjense que yo hablaba de que el diálogo social empezó en la ciudad de Jarabacoa, por allá por el año de 1985, con una iniciativa de rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y eran trabajadores y empleadores. Recordemos que nosotros estábamos todavía en una época de Guerra Fría, donde los intereses sectoriales se enfrentaban agudamente en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la sociedad. Entonces, la República Dominicana ha venido recorriendo el camino del diálogo. Nosotros tuvimos un pacto de solidaridad, un pacto de solidaridad entre el Estado y las centrales sindicales. Después, el diálogo tripartito entre el Estado, los trabajadores y, naturalmente, los empleadores. Y eso conduce al Código de Trabajo del 29 de mayo de 1992. Pero eso sigue después. Ya es normal
que incluso cuando hay problemas de tipo institucionales en la República Dominicana se acuda al expediente del diálogo. Hay una voluntad de diálogo y esos diálogos han sido fundamentales para la República Dominicana en esas coyunturas, cuanto más en este momento en que el país tiene que prepararse para los retos del porvenir, con esa carga de incertidumbre que trae aparejada la situación sanitaria que estamos viviendo en el mundo. De manera que con mayor razón en la República Dominicana el CES va a jugar un papel importante. El presidente Abinader, el presidente de la República, que se juramentó el 16 de agosto del presente año, ya encomendó precisamente al CES pues trabajar en la finalización del tema del pacto eléctrico, que es tan importante para la República Dominicana. Y obviamente eso significa que será apoderado de otros temas y es un verdadero espacio de tolerancia y donde los sectores involucrados se siente que puede cada uno aportar y no estar sometido, digamos, al peso de la fuerza del otro. Extraordinario, y más en este momento tan complejo que vivimos, una conferencia de esta naturaleza, la verdad es un privilegio, este momento tan grave que en donde en lugar de que haya encuentros contrariados, tengamos precisamente la concertación y el diálogo social que usted pondera y la importancia de este Consejo Económico y Social en cualquier momento y que puede amortiguar las complicaciones tan graves que se dan con motivo de este COVID-19. Pues ha sido un privilegio tener en este Congreso Internacional de Derecho Comparado con motivo del homenaje del doctor Lucio Pegoraro por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, donde hemos generado una gran coordinación con Silvia Bagni, una extraordinaria comparatista, y que hoy hemos tenido a un gran jurista, un gran ser humano, de verdad, muchísimas gracias, doctor Milton Ray Guevara, magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con el tema breve visión comparada del Consejo Económico y Social de República Dominicana y el Consejo Económico y Social y Medioambiental de Francia. Un privilegio tenerlo en este gran espacio, dándole sobre todo este gran contenido al Congreso y siendo una de las personas que más cariño y más aprecio le tiene en el mundo el doctor Pegoraro. Muchísimas gracias, doctor Milton Ray Guevara. Gracias a ustedes por el privilegio enorme de haberme permitido estar presente en este homenaje a este hermano que es Lucio Pegoraro, hombre de unas cualidades humanas extraordinarias, fuera de serie. Pues despedimos hoy esta importante conferencia con el doctor Milton Ray Guevara y continuamos en estos días. Precisamente son 12 conferencias muy importantes a lo largo de este mes de noviembre para homenajear a ese gran comparatista, el doctor Lucio Pegoraro. Muchas gracias.